¿Alguna vez has sentido que estás cansado de intentar? No cansado de fallar, sino de seguir, de escuchar que todo pasa, que ya llegará tu momento o que en otra vida será diferente, de cargar con decisiones que no sabes si fueron errores o simplemente lo mejor que pudiste hacer con lo que tenías en ese momento. Hay una razón por la que este episodio es considerado el mejor de toda la serie, y es que no sirve de consuelo, sino es hasta cierto punto incómodo, con preguntas como ¿qué pasa si no hay otra oportunidad? Si no hay un después donde todo mejora, y si esta vida es la única que tenemos, ¿rendirse es realmente la mejor opción? Esta es la pregunta que nos establece este capítulo de BoJack. BoJack ha tirado todo por la borda. Después de tanto tiempo sobrio, volvió a arruinarlo una última vez. Se sienta, reproduce las escenas extra de Retosando y aparece un especial, su primera audición para la serie. En esta vemos a un BoJack nervioso, inseguro, pero Herb está ahí para ayudarlo a hacer lo que siempre ha sabido hacer. Su apoyo le da confianza y BoJack ofrece una audición brillante. Herb lo detiene y le dice que es perfecto y que ha iniciado su gran historia. El televisor se apaga y vemos a un contraste bastante fuerte. Vemos a un BoJack ebrio, demacrado, completamente consciente de cómo terminó todo. Acto seguido, BoJack toca una puerta. A su lado está una pequeña Sarah Lynn, quien le pregunta qué es lo que lleva. BoJack responde que son hortensias y en medio de la conversación alguien abre la puerta. Es nada menos que la madre de BoJack. Beatriz le dice que es justo a quien estaban esperando, ya que es el invitado de honor, y grita hacia el fondo para anunciar a los demás invitados que BoJack ha llegado. A lo lejos se escucha la voz de Herb y Sarah Lynn no duda en acompañarlos. BoJack le entrega las hortensias a su madre, pero Beatriz, como de costumbre, solo rechaza a BoJack. Le dice que llegó justo a tiempo, pues un pájaro entró a la casa y están teniendo problemas para sacarlo. Entonces nos trasladamos a la habitación donde se encuentran los demás invitados: Herb, Sarah Lynn, Crackerjack Sugarman, el hermano de Beatriz, y Corduroy. El mayordomo le informa a Beatriz que la cena está casi lista y, antes de servir, ella vuelve a pedirle a su hijo que ayude a capturar al pájaro. Herb saluda con alegría a su viejo amigo, feliz de que por fin los acompañe, y BoJack comenta que ya había visto una mesa llena de personas cercanas a él que habían muerto y quiso visitarlos. Entonces comienza a hablar con los demás y después BoJack logra sacar al pájaro, y Beatriz sale para informar que su esposo tardará en llegar, así que comenzarán la cena sin él. Durante la cena todos empiezan a hablar del mejor momento de sus vidas. Sarah Lynn comparte que el suyo fue cuando le pidieron su primer autógrafo. Crackerjack dice que fue cuando se enlistó en el ejército, pero mientras hablan, algo extraño ocurre en la azotea. BoJack se pone nervioso, pero el mayordomo lo tranquiliza y le asegura que no hay de qué preocuparse. La conversación gira entonces hacia los peores momentos de sus vidas. Crackerjack menciona que el suyo fue despedirse de su madre y más tarde su muerte, y Herb interviene diciendo que él al menos murió de manera instantánea, porque él en cambio solo sufrió a causa de su cáncer. Corduroy aprovecha para preguntarle a BoJack cuál fue su peor momento, pero BoJack no logra responder, ya que le caen gotas en la cabeza y el agua le sabe a cloro. El tema ahora cambia hacia un debate sobre si el sacrificio hace que la muerte de una persona sea más valiosa. Beatriz está de acuerdo con esa idea, especialmente por el sacrificio de su hermano, pero BoJack no está de acuerdo, precisamente porque gracias a esa idea, Beatriz siempre dijo que ser su madre fue un sacrificio, y por eso nunca quiso que su hijo fuera feliz, sino que hasta lo culpó por ello. BoJack sostiene que no por hacer sacrificios una persona se vuelve valiosa, y Sarah Lynn interviene y dice que ella sí está de acuerdo con que los sacrificios hacen que la vida de alguien sea más valiosa. Beatriz la confronta y le pregunta qué pudo haber sacrificado a alguien como ella, y ofendida, Sarah Lynn responde que lo dio todo. Herb intenta detener la discusión diciendo que si empiezan a analizar la vida de cada uno, la conversación nunca terminará. Pero aún así, Sarah Lynn se aferra a defender sus sacrificios, y menciona cuando su manager filtró sus fotos desnuda y tuvo que soportar toda la polémica para, al final, ofrecer uno de los mejores conciertos de su carrera y ver a mucha gente feliz, y que para ella ese sacrificio valió la pena. Además, le pide a Herb, quien también vivió en el mundo del espectáculo, que defienda esa postura. Herb reflexiona y admite que alguna vez pensó lo mismo, pero irónicamente, cuando lo despidieron y dejó esa vida atrás, fue cuando se sintió en paz por primera vez. Por eso coinciden que el sacrificio no garantiza el valor de una vida. Mientras el debate continúa, las gotas siguen cayendo sobre BoJack, y lo más extraño es que solo a él. Corduroy se suma a la conversación y plantea un dilema, sobre que para sentirse pleno hay de dos: o buscar la felicidad o hacer sacrificios, incluso si eso implica renunciar a la felicidad. Añade que lo que más lo atormentó y fue el peor momento de su vida
fue haber perseguido siempre la felicidad y mejorar como persona. Sarah Lynn sigue ofendida por el comentario de Beatriz y afirma que fue una buena persona y que hizo feliz a mucha gente. Bojack le responde que nadie ha dicho que sea una mala persona, pero ella grita que sí, que todos lo están haciendo al minimizar lo que ella vivió y lo que hizo, y por no haber hecho sacrificios como preferir su felicidad o ir al ejército. Pero añade que será recordada por todo lo que logró, incluso por tener una canción en el espacio, y que eso es lo que espera, ser recordada. La conversación se interrumpe cuando se anuncia la llegada del padre de Bojack, algo que resulta sorprendente para él, ya que en la vida real eso nunca ocurrió. Entonces aparece, pero no es su verdadero padre, sino secretaria, que como sabemos, él fue quien realmente representó una figura paterna e inspiradora en la vida de Bojack, y la plática continúa. Herb cuenta que cuando lo despidieron y perdió todo, estuvo a punto de rendirse de la vida, pero que al viajar a Machu Picchu descubrió que aún había mucha vida por delante. Pero Secretaria no está de acuerdo. Dice que cuando le dijeron que no podía volver a correr, su vida perdió todo sentido, y que rendirse fue una salida sin condiciones, algo que no cualquiera es capaz de hacer. Pero Herb le responde que esa decisión también puede ser vista como egoísta, y el momento se rompe ahora cuando Bojack vomita el líquido negro que ha estado cayendo de las goteras. Todos se ríen, pero Bojack no entiende por qué. Y haciendo como que nada pasó, le piden a Bojack que hable sobre el mejor y el peor momento de su vida, pero no sabe qué decir. Primero piensa en cuando fue profesor y ayudó a alguien con problemas para actuar y que logró mejorar gracias a su apoyo. Sin embargo, su madre, como de costumbre, lo juzga de inmediato, diciendo que eso no es algo verdaderamente grandioso. Bojack responde entonces que ayudar a esa persona le dio una alegría genuina y que ese sentimiento le recordó a cuando él y Herb actuaban en centros de comedia cuando eran jóvenes, y que para él esa etapa fue la mejor de su vida. Beatriz vuelve a interrumpirlo y anuncia que la hora de la cena ha terminado y que comienza la hora del show. Bojack se despide y Sarah Lynn le pregunta si no va a quedarse. Entonces Bojack confiesa que suele acudir a ese escenario para verlos a todos, pero siempre se va en ese momento, justo cuando el mayordomo le retira el plato. Sin embargo, hay un problema. El momento pasa y Bojack no se va. Empieza a escucharse ruido y Herb grita que el show está dedicado a Bojack, y ante eso, Bojack decide entrar. Este sin duda alguna es uno de los episodios más emblemáticos de toda la serie, sino que el más emblemático de todos, por todo lo que pone sobre la mesa. Y es por eso que me gustaría empezar con la primera gran idea que tiene, el dilema existencial. Hasta este punto el episodio nos ha presentado dos formas totalmente opuestas de ver la vida. Por un lado, que la vida se trata de sacrificios, y por el otro, que se trata de estar en una búsqueda constante de la felicidad. Así lo plantea el episodio y es Corduroy quien lo presenta de la mejor forma. En la vida hay de dos, o sacrificarse o ser feliz. Y no voy a ramificar esta postura en todos los posibles matices que podría tener. Únicamente me centraré en estas dos posturas, analizándolas a través de todos los personajes que lo defienden. Comenzando con Sarah Lynn, que para mí es uno de los personajes más complejos y profundos del episodio. Su historia ya nos ha mostrado a alguien en soledad y marcado por una vida difícil. Y a lo largo del capítulo, Sarah Lynn te hace preguntarte si realmente está feliz o si está defendiendo su postura por algo más, o si en el fondo está haciendo exactamente lo contrario de lo que defiende. Ella dice defender el sacrificio, pero realmente se puede ver que lo está haciendo desde su desgaste, miedo y sobre todo de la necesidad de que su sufrimiento haya tenido algún sentido. Algo que la atormenta de forma muy clara es la idea de no ser recordada, no haber sido valiosa después de todo lo que soportó. No siento que defienda tanto el sacrificio como ideal, sino que necesita creer que no sufrió en vano. Ahorita no profundizaré demasiado en ese punto, ya que de esto se habla más adelante, pero es clave para entender los pros y contras de su postura. Luego está Beatriz Horseman, quien representa quizá el lado más oscuro de esta idea del sacrificio. Pero más que eso, en mi opinión, representa ese resentimiento que nace cuando el sacrificio se vive cuando otros deben pagar una deuda. Como el propio Bojack señala, esa idea no solo la volvió infeliz, sino que también cruel. A lo largo de la serie vemos cómo Beatriz justifica su amargura a partir de todo lo que sacrificó, descargando ese peso sobre su hijo. Frases como te castigo por estar vivo o espero que al crecer seas importante para compensar todo el daño que has hecho, dejan claro que su sacrificio nunca fue algo noble, sino una forma de culpar a otros de su frustración y su dolor. Más que una postura sobre la vida, terminó siendo una forma de justificar el daño. Y por último está Secretaria, cuya visión es probablemente la más dura y trágica. Podría parecer que está del lado del sacrificio, y sí, un poco, pero en realidad su postura es también distinta. Secretaria no defiende el sacrificio como ideal, defiende la idea de que cuando se acaba lo que el sacrificio te dio, ya nada tiene sentido. Cuando ya no hay un después, no hay recompensa, no hay alivio, no hay vida que lo compense.
Y sí, para quienes han visto el episodio completo, saben que esta idea se vuelve aún más devastadora conforme avanza la historia. En contraste está el grupo que cree que la vida se trata de buscar la felicidad. Aquí entran personajes como Herb y Krakoa, quienes en algún momento también creyeron en el sacrificio, pero que tras ciertos eventos entendieron que la vida no puede reducirse solo a sacrificios. Pero entonces, ¿qué postura es la correcta? Desde mi punto de vista y como he visto a cada personaje, ninguna, ya que en mi opinión cada personaje está defendiendo su postura para justificar cómo vivió su vida, de convencerse de que valió la pena o de que al menos fue bien vivida. Incluso varios terminan contradiciéndose contra sus propias fallas o nos muestran qué fallas graves podrían tener las posturas. Beatriz es el ejemplo más claro de cuando el sacrificio puede destruir, mientras que Corduroy directamente te hace ver que la búsqueda constante de la felicidad y la mejora también puede arruinarte. Como dije, siento que todos están defendiendo su postura más por necesidad que por convicción, porque están muertos, porque ya no hay nada que hacer y necesitan saber que el camino que siguieron fue el correcto. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿tú qué opinas de estas dos formas de ver la vida? Te leo aquí abajo. Si esta parte te hizo ver la serie con otros ojos, en el canal hay muchas más reflexiones como esta sobre episodios que marcaron nuestra infancia. Así que suscríbete si te está gustando y no olvides dejar tu like, que me ayudaría muchísimo. La primera en presentarse en el show es Sarah Lynn, que con una canción expresa que la vida es un espectáculo y que, al final, todos morirán. Y con su acto defiende por última vez la postura que sostuvo durante todo el debate anterior, que, si de cualquier forma vas a morir, entonces haz cosas para ser recordado. Aunque la música termine y no quede nadie, baila siempre. La música termina, Sarah Lynn abre una puerta y se lanza hacia ella. Bojack corre tras ella ya que piensa que Sarah Lynn se arrojó a un vacío infinito y que ese momento fue la despedida definitiva entre ambos. Desesperado, Bojack le pregunta a Herb a dónde fue Sarah Lynn, pero Herb solo lo calla pues es momento de Corduroy. A Bojack no le importa e insiste en saber qué hay detrás de esa puerta, pero en ese instante es Corduroy quien se lanza al vacío. Bojack teniendo una teoría de lo que está pasando, pero sin confirmarla solo se sienta. Secretariat se acerca y le pregunta si quiere salir a fumar, y esa invitación le da algo de paz a Bojack. Ambos salen. Bojack le pregunta qué hay detrás de la puerta, pero Secretariat cambia el tema y vuelve a reprocharle que Herb solo miente con respecto a su supuesto hallazgo de paz, después de querer rendirse en la vida, diciendo que eso no existe realmente, que solo es un autoengaño para que la vida tenga un significado y propósito, de creer que si haces las cosas bien y bailas, la vida eventualmente te recompensará cuando en realidad no es cierto. Secretariat añade que él nunca buscó ese consuelo, solo quiso ser libre, y aún así terminó en la misma habitación que todos ellos. Bojack le responde que, aunque no lo haya buscado, inspiró a muchísimas personas con su historia, pero Secretariat le dice que, a pesar de eso, está rodeado de personas que aún no estaban listas para irse. De pronto Secretariat cambia de actitud y ahora toma el papel del papá real de Bojack. Aprovecha el momento para pedirle perdón y decirle que siempre le importó y lo amó. Bojack no le cree en lo absoluto, pero Secretariat continúa diciendo que tenía tanto miedo de que con eso lo viera como alguien vulnerable o de que supiera que lo quería, que jamás se lo hizo notar. Bojack se quiebra y le confiesa que desearía haber tenido esa conversación cuando él aún estaba vivo, y que al menos cuando despierte se quedará con esas palabras. Secretariat se ríe y le dice que no ha entendido nada, y luego lanza su cigarrillo hacia un lugar familiar, la piscina de Bojack, con él adentro, pero él ahogándose. En ese momento Bojack comprende todo. Las goteras, el agua cayendo, el líquido negro que ha vomitado, todo es consecuencia de que se está ahogando. Así que corre, interrumpe el show y les exige a todos que le digan cómo llegó ahí. Ellos responden que nadie lo sabe, que solo él puede saberlo. Entonces Bojack recuerda lo que vimos al inicio, y que después de ver las escenas extras, siguió bebiendo, tomó pastillas y luego se fue a nadar. Añade que según recuerda salió de la piscina y después llamó a Diane, y cuando iba a seguir recordando, los demás le dicen que disfrute lo que queda del show, que ya no hay nada que hacer. Pero Bojack se niega, intenta escapar pero lo obligan a sentarse para presenciar el siguiente acto, que es, sin duda, una de las escenas más crudas de toda la serie, el acto de Secretariat. Secretariat se pone de pie y lee el poema La vista en medio de la caída, un poema que narra el momento en que alguien toma la decisión de rendirse para siempre. Escribe cómo a pesar del temblor y los nervios, esa persona sabe que ya es hora, que pronto todo terminará. Explica el instante en que se toma la decisión y cómo, en ese momento, aparece una vista hermosa, el sol de verano, un río majestuoso y la sensación de calma que da el hecho de estar volando. Sin embargo, en medio de esa serenidad, surge una duda. ¿Todo saldrá bien? Pero ya no hay vuelta atrás, porque la persona está, literalmente, en medio de la caída. Es entonces cuando llega el arrepentimiento. Quiere detenerse, quiere volver atrás, tocar el suelo una vez más, pero ya no puede. Está cayendo, cambió de opinión demasiado tarde,
Y lo más doloroso es pensar que, de haber visto esa vista antes de tomar la decisión, quizá nunca habría saltado. Y así Secretariat camina hacia la puerta del vacío. Todo este desarrollo es sin duda uno de los más delicados de toda la serie. Puede parecer en un primer momento, o como lo expliqué anteriormente, que todos los personajes y lo que están defendiendo puede ser visto como algo negativo o equivocado, pero en realidad no es tan simple. Si lo conectamos con lo analizado antes, el episodio no desmiente ninguna postura, al contrario, las lleva al límite. Y es por eso que siento que es todavía mucho más profundo, porque todos están en esa habitación por una razón muy específica. Y no es solo porque hayan sido personas cercanas en la vida de Bojack. Como dice Secretariat, ninguno de ellos quería irse realmente. Y antes de seguir me gustaría detenerme aquí para hablar con toda la seriedad del mundo de este tema, por el peso de lo que se está mostrando y de lo que está por hablarse, ya que aquí ya no hay posturas ni un debate que ganar. Cada uno habla de su vida, de su postura, de cómo lo vivió, de lo que creyó correcto o no y de cómo, aún sin querer irse, terminó donde terminó. Taralyn es un ejemplo muy claro de esto. Aunque en muchos aspectos no fue feliz, nunca tuvo apoyo real ni un lugar seguro donde caer, aún así se aferró a algo, a bailar. Bailar cuando había público y cuando ya no lo había, cuando era admirada y cuando era juzgada, abandonada o señalada. Ella veía la vida como un espectáculo, y esa idea la acompañó incluso cuando todo lo demás se desmoronaba. Pero a mi parecer ese baile funcionó como una forma de no mirar el vacío de frente. No fue tanto una pasión que la salvara, sino una identidad que la mantuvo en movimiento, incluso cuando ya no había hacia dónde. Luego está Secretariat, cuyo desarrollo es probablemente el más devastador del episodio. Él creyó en el sacrificio, en el esfuerzo constante, en el fondo en aguantar esperando que al final todo tuviera sentido. Pero desde el lugar en el que está niega que existe una paz posterior cuando ese sacrificio deja de dar frutos. Bojack le confesó que fue su héroe, su inspiración, pero Secretariat no se puede ver así, porque para él todo acabó. Y aún con todo eso, está ahí, junto a los demás que no querían irse. Pero porque en el fondo él tampoco quería hacerlo. Y es en ese poema tan crudo y devastador que se menciona cómo cambió de decisión. Sí, pero ya era demasiado tarde. Un mensaje directo que precisamente en esa acción, arrepentirse no alcanza. Hasta este punto todos los personajes nos han mostrado lo mejor y lo peor de sus vidas, lo que persiguieron, lo que temieron, lo que los marcó y aquello que nunca supieron cómo enfrentar. Al final lo único que parecen buscar es quedarse con la idea de que, si ya todo terminó, al menos lo que vivieron tuvo algún valor. No que haya valido la pena necesariamente, sino que no haya sido completamente en vano. Por eso este episodio siento que todos lo deberían ver, porque no es una moraleja ni sigue lo cliché o lo que todos dicen ante este tema. Te dice directamente que el deseo de sentido no garantiza sentido, que querer quedarse no es siempre suficiente, pero que crudamente el tiempo y las decisiones tienen una inercia que no se detiene solo porque alguien cambió de opinión. Y sí, también nos dice esa dureza de que hay personas que les incomoda ver a alguien alentando a seguir luchando, porque solo quieren rendirse. Sin embargo, tampoco glorifica o acepta el rendirse, pero tampoco te da la promesa de siempre de todo mejora después, porque sabe que eso en ese momento no es de mucha ayuda. Lo que da y por lo cual es muy crudo el episodio es lo irreversible que es la decisión. La vida muchas veces se siente injusta, dura y agotadora, y conforme crecemos, esa idea no solo la entendemos más, sino que la vivimos más. Llegan las pérdidas, los fracasos, los abandonos y la frustración de seguir intentar hacer las cosas bien y aún así no pase nada, y que eso nos lleve a rompernos. Hay momentos en los que parece que estamos bien, pero al regresar a casa nos damos cuenta que la soledad, la frustración y el cansancio de no saber cuánto más podremos seguir sosteniéndonos sigue ahí. Y entonces aparece esa última opción. No porque la queramos, sino porque todo lo demás ya nos agotó. Dejamos de ver el impacto que tenemos sobre otros. Dejamos de ver el nivel de importancia que tenemos porque no lo podemos ver. Dejamos de vernos como alguien importante incluso cuando aún sin saberlo lo somos. Por eso este episodio insiste tanto en esa vista. No como consuelo, sino como lo que es. No tanto la vista en medio de la caída, sino la vista que hay cuando ya no hay vuelta atrás. Y es ahí donde el poema no es que te diga qué hacer o no, es que te dice esa verdad cruda. Te obliga a mirar de frente que muchas veces, aun cuando alguien quiera quedarse, a veces el mundo no se lo permite. A veces no le da la oportunidad y si se la da, ya es demasiado tarde. Bojack se aterroriza aún más, pues cada vez se van más y no se quiere quedar solo o ir hacia la puerta. Herb le dice que no hay nada que hacer, puede despertar por sí mismo, alguien puede ayudarlo o simplemente va a quedarse ahí. Bojack le pregunta si alguien ha logrado salir de ese lugar, pero Herb responde que no lo sabe porque todo lo que está viendo no es más que una ilusión creada por su mente.
Pasan los actos de Cracker Jack y Beatriz, y cuando terminan, Herb anuncia a Bojack. Bojack entiende que cuando llega el turno de alguien, ese alguien termina lanzándose al vacío, y él no quiere que eso le ocurra. Herb lo presenta enumerando todos los errores y cosas terribles que ha hecho a lo largo de su vida, y Bojack pasa al frente, se queda viendo al vacío y le pregunta a su amigo si es aterrador, pero Herb tranquilo le dice que no, es algo inevitable que todos tienen que pasar, y Bojack le hace una última pregunta. Te veré del otro lado. Pero Herb le da una respuesta bastante directa. No hay otro lado. Esto es todo. Si todo lo anterior no fue lo suficientemente crudo, el episodio cierra con una de las frases más crudas que he escuchado. No, eso es todo. No hay otro lado. Independientemente de las creencias que tengas, que ojo son totalmente respetables, esa frase pone un escenario bastante fuerte que conecta con todo lo que se ha hablado anteriormente. Hasta este punto todos los invitados han defendido, como dije, su forma de ver la vida. Hablaron de lo que vivieron, de sus logros y de aquello que los marcó. Pero ahora es Bojack quien representa una idea muy común hoy en día. Esa frase que escuchamos constantemente como algún tipo de consuelo. Esos en otra vida tal vez, o en otra vida tal vez se pueda. Frases que, como dije, muchas veces sirven como de consuelo para cuando te rindes o cuando dejas ir sin enfrentarlo realmente. Y entonces el episodio te lanza directamente que no hay otra oportunidad, no hay otra vida donde todo se acomode. Es esta y ya, una sola oportunidad de intentar, equivocarse y todo lo demás. No plantea que si no funcionó aquí, entonces lo mejor es rendirse y esperar a que en la otra vida tal vez sí funcione. Al contrario, te dice que cuando todo acaba, acaba de verdad. No hay una nueva conciencia, no hay reencarnación, no hay un después donde las cosas se entienden mejor, solo el final. Y aunque es una idea fuerte, me gustó su forma de plantearla, porque elimina la espera eterna de que algo cambie más adelante. Elimina la idea de que habrá un momento posterior para decir lo que no dijiste, hacer lo que no hiciste o mirar distinto lo que hoy evitas. Sí, si el final es realmente el final, entonces no hay otro mundo donde compensar lo que no se vivió aquí. Bojack se niega a morir, corre desesperado por la casa buscando a alguien a quien llamar, huye del vacío, del final inminente, hasta que logra tomar un teléfono antes de ser consumido. Al otro lado de la línea alguien responde, Diane. Bojack le suplica que lo salve, pero Diane le dice que no puede, que vive en Chicago. Bojack entonces recuerda qué siguió después de llamar a Diane. Diane no respondió, y eso hizo que Bojack volviera a la piscina y sucediera lo que está pasando. Aún así, Bojack sigue negándose, pero Diane le pide que se calme, porque ya no hay nada que hacer. Entonces Bojack le pide si puede hablar con ella una última vez, y Diane le dice que sí. Bojack le pregunta cómo estuvo su día, y Diane responde que bien. Y con esa respuesta simple, Bojack es finalmente consumido. Finalmente el episodio en sí no es para deprimir o dar respuestas, es solamente una verdad. No te dice cómo vivir ni cuál postura es la correcta. Lo que hace es quitar las salidas. Quita la idea de que el sacrificio siempre vale la pena, pero también desmonta la fantasía de que rendirse trae paz. Quita el consuelo de que en otra vida será mejor y lo reemplaza por esta es la vida que hay. Cada personaje defiende su postura no porque sea la correcta, sino porque es la única forma que tienen de justificar cómo vivieron. Y cuando se elimina la idea de un después, todo pesa más. Tal vez ese sea el punto más fuerte del episodio. No promete que todo mejorará, no romantiza el dolor, no vende esperanza. Solo recuerda que, si esta es la única oportunidad, entonces mirar la vista antes de caer importa más de lo que creemos. Y que no porque la vida sea dura, injusta o agotadora, significa que rendirse sea la respuesta. No es un mensaje bonito, pero sí uno necesario. Si quieres ver una historia relacionada a lo de este video, pues te veo por aquí, ya que aquí hablamos del día que Diane se rompió y entonces quiso viajar para así olvidar todo y así, según, pueda sanar. ¿Pero realmente necesitamos algo bastante profundo para comenzar a sanar? Pues lo vemos en este video.